jueces. Tenemos una actividad muy importante, exclusiva para ustedes. Tenemos al doctor Rafael Fernández Valverde. No quiero decir exactamente porque va a ser mucho tiempo, pero más de 40 años como juez en el Poder Judicial y tiene la oportunidad 2 veces de ser autoridad administrativa. También es miembro del Consejo General del Poder Judicial, que allá tiene más funciones que acá, porque allá no hay CNM, nombra jueces, nombra fiscales, decide el funcionamiento de la Escuela Judicial. Y entonces el profesor es un experto en contencioso administrativo, preside la sala de la Corte Suprema de España que se encarga de esos temas. Y bueno, hemos tenido la suerte que él venga, había la posibilidad que él haga una pasantía para ver el tema contencioso administrativo en Chile y Perú, y qué bueno que haya escogido nuestro país. Va a estar 2 semanas con nosotros, ya está desde el lunes, y independientemente que él ha tenido un conversatorio con los jueces de la Corte Suprema de las Salas Constitucionales Sociales, le pedimos por favor que queríamos que converse con ustedes. Sabemos que algunos magistrados tienen sus audiencias, no pueden venir. También estamos saliendo en YouTube y Facebook, por si acaso algún otro juez del interior del país pueda tener tiempo para vernos, o auxiliares. Y entonces lo que quisiera es rogarles por favor que ustedes, que son expertos como él en el tema, planteen todas las preguntas, todas las dudas que hayan. El señor juez nos va a plantear cómo es en su país el sistema. Él conoce muy bien eso. De repente también, ustedes que saben, la fuente del sistema contencioso administrativo también puede tener que ver con España. Y entonces que haya un conversatorio, un debate con toda confianza, además de tener mucha capacidad profesional. El doctor Rafael Fernández Valverde está predispuesto siempre a ayudarnos. Vamos a dejar en el uso de la palabra y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Rafael Fernández Valverde, que va a hacer un conversatorio. Él escogió el nombre, yo la verdad, perdónenme mi ignorancia, soy penalista nada más, primera vez que escucho esta palabra, comparendum, del proceso administrativo español con el peruano. Yo lo hubiera llamado modestamente conversatorio, pero bueno, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al doctor Rafael Fernández Valverde. Yo le puedo asegurar que no soy el padre de esa palabra, ni muchísimo menos, ni yo la he elegido, o sea que usted sabrá quién es el responsable. No sé, cadena perpetua, sí. Porque yo le consulté al que hace la publicidad y me dijeron ese nombre que me ha sugerido el doctor. Bueno. Lo vamos a someter a un juicio sumarísimo, como los procesos contenciosos administrativos, y le vamos a aplicar la pena más severa. Bueno, pues buenas tardes, ante todo, pues un gran saludo desde España. Créanme que estoy anonadado, como decimos allí, desde que he llegado antes de ayer, de todas las atenciones que me están prestando a nivel personal y a nivel institucional. Y yo lo que quisiera en esta breve intervención, y lógicamente luego escucharlo a ustedes, que es mucho más interesante, transmitirles mi espíritu en condición de juez. Yo creo que esta es la gran reflexión que yo quiero hacerles. Lógicamente voy a exponerles un poco cuál es nuestra situación, pero creo que como colegas de uno y otro lugar de este mundo tenemos unas preocupaciones que, por lo que voy detectando, son pues bastante similares, ¿no? No somos un poder cómodo para los poderes ejecutivo y el poder legislativo, y en consecuencia tenemos que ayudarnos unos a otros y tenemos que llevar a cabo políticas de conexión entre distintos países que nos hagan lo que lógicamente debemos ser, que es independientes y que sepamos resolver los conflictos de los ciudadanos, que es lo que nos encargan los preceptos constitucionales, que son muy parecidos los de ustedes y los míos, ¿no? Yo por eso lo que quería simplemente es situarlos en una dimensión distinta que tiene nuestro procedimiento contencioso administrativo y sobre todo transmitirles primero la gran revolución que se está produciendo en este momento, por lo menos en Europa, como consecuencia de la intervención de la Unión Europea en el ámbito de lo contencioso administrativo. Los nuevos tribunales que están surgiendo, digamos, la situación de pisarse competencias unos y otros tribunales y al final, digamos, una serie de conflictos que yo creo que van en beneficio de todos, pero que conviene, lógicamente, pues aclarar. Les explico mi situación personal, porque es un poco distinta. Mi profesión es la de juez, como ya, pues, soy uno de los veteranos de nuestro sistema judicial español. Somos 5.547 jueces, dejando al margen el tema de la justicia de paz. Y pues ya aproximadamente el 60% son señoras.
La verdad que en ese tema, a pesar de que en la Corte Suprema de los 80 magistrados que son, solo 11 son mujeres, sin embargo, es mayoritario, digamos, el sexo femenino en nuestra carrera judicial, lo cual, lógicamente, es muy positivo, da una mayor estabilidad en el ámbito estrictamente jurisdiccional y si no hay más mujeres en la Corte Suprema es exclusivamente por razón de edad. Hace falta un mínimo de 55 o 60 años para llegar a la Corte Suprema y que, lógicamente, también las mujeres cumplirán años y también llegarán numerosas y serán mayoritarias en el ámbito de la Corte Suprema, ¿no? Ocurre que, junto al Tribunal Supremo, en nuestro país existe un órgano de gobierno parecido al que ustedes tienen, que es el Consejo del Poder Judicial, ¿no? El Consejo, no hemos conseguido todavía que los miembros del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por los jueces entre los jueces, sino que son elegidos por las dos cámaras, el Congreso y el Senado. Cada uno elige 10 miembros. De esos 10 miembros, 6 son jueces y magistrados y 4 en cada cámara son juristas de reconocido prestigio. Y de los 12 jueces, pues necesariamente 3 tienen que ser magistrados de la Corte Suprema. Y uno de esos 3, y lamentablemente el de más edad, pues soy yo. Y por eso sigo formando parte de la Corte Suprema, sigo ejerciendo mi jurisdicción, pero al mismo tiempo desempeño también funciones de gobierno, lo cual es bastante complicado, dicho sea de paso, ¿no? Esa, por tanto, es mi situación en el ámbito del Poder Judicial español. Y yo siempre me he dedicado al tema de la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando era relativamente joven, digo relativamente porque creo que todavía lo sigo siendo desde el ámbito judicial, pues me dediqué a otras jurisdicciones, pero yo después hice un programa de especialización, magistrado especialista de lo contencioso administrativo, y ya pues desde el año 84 esta es mi jurisdicción, ¿no? La he visto transformarse. Por ejemplo, algo que era absolutamente insólito era que existieran tribunales de lo contencioso administrativo unipersonales. Lo ensayamos a partir del año 1998 y el tema, el planteamiento político es cómo un juez unipersonal puede enjuiciar a la Administración. Esto no es posible, hace falta. Bueno, lo ensayamos a partir del año 98, el tema funcionó bien y en este momento nuestra jurisdicción contenciosa tiene jueces unipersonales por todas las capitales de España, son órganos de carácter provincial. En segundo lugar, tenemos unas salas en los tribunales superiores y, en tercer lugar, pues un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. O sea, el esquema es muy parecido. ¿Y qué enjuiciamos? ¿Qué pretensiones se deducen ante nuestra jurisdicción? Pues, lógicamente, lo que se enjuician son dos cosas distintas. Lo que llamamos los actos administrativos, esto es, las distintas actuaciones que llevan a cabo las distintas administraciones públicas y, en segundo lugar, las normas reglamentarias. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de enjuiciar las leyes. Si tenemos dudas acerca de la constitucionalidad de una ley, bien sea una ley estatal o bien sea una ley autonómica, nuestra obligación es plantear esa cuestión ante el Tribunal Constitucional Español. Nuestro Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Y nosotros, los jueces de toda la vida, entendemos que el Tribunal Constitucional está invadiendo en este momento competencias que podría perfectamente asumir el Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que fue lógico que allá, pues, en la Constitución de 1978, muy cercana a la de ustedes, existieran, pues, ciertas reticencias acerca de que los jueces de aquel momento, pues, entendían la Constitución y entendían las normas jurídicas en los términos en que estaban establecidos. Pero al cabo ya de más de 40 años, pues van a ser el año que viene los 40 años, la verdad que ya va siendo hora de que pues todo lo que es el procedimiento estrictamente judicial quede en manos del Poder Judicial. En consecuencia, nuestra pretensión es que el Tribunal Constitucional siga conociendo de la inconstitucionalidad de las leyes. Ese control concentrado sobre la ley, lógicamente, le corresponde al Tribunal Constitucional. Entendemos que también le corresponde al Tribunal Constitucional, pues, un tema que es muy vidrioso y muy complejo en nuestro país, que es el tema de la delimitación competencial entre qué es competencia del Estado y qué son competencias de las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, también nos parece que el recurso de amparo en el ámbito legislativo y en el ámbito del Poder Ejecutivo puede estar perfectamente en el ámbito del Tribunal Constitucional. Pero reclamamos que el amparo judicial, esto es, los distintos infracciones que se han podido cometer a lo largo de los distintos procedimientos, ese tipo de enjuiciamiento le corresponda, pues, al Poder Judicial estrictamente y al Tribunal Supremo. Este es un poco nuestro esquema y digamos, son nuestros ámbitos competenciales.
¿Qué límites tenemos para conocer hasta dónde podemos llegar a enjuiciar la actuación de los poderes públicos mediante actos administrativos o mediante normas reglamentarias? Pues mire, tienen que ser unos actos que sean definitivos. Esto es, unos actos en los cuales la Administración haya dicho ya su última palabra, en donde se hayan agotado los distintos recursos que puedan existir en las administraciones públicas. En segundo lugar, tienen que ser actos que no hayan quedado firmes, esto es, que no hayan transcurrido los plazos establecidos para impugnarlo ante la jurisdicción contenciosa, que normalmente van a ser un plazo de 2 meses. Y en tercer lugar, que es el tema más vidrioso, es que no tengan el carácter de actos políticos. El acto político, el acto que tiene un contenido político discrecional, evidentemente queda fuera del ámbito del Poder Judicial, de la jurisdicción contenciosa, y en su caso puede tener una revisión en el Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos 3 hitos distintos en donde hemos ido, digamos, ganando terreno, donde hemos ido, digamos, pronunciándonos sobre aspectos muy significativos de los actos políticos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que en un primer momento elaboramos un concepto que es el de concepto asequible y, en consecuencia, dentro de una actuación de carácter política es evidente que hay elementos estrictamente reglados y entonces dijimos que los elementos reglados pueden ser, digamos, conocidos por la jurisdicción contenciosa administrativa. Y lógicamente luego hemos llegado a pronunciarnos sobre algo que también el profesor Neira me ha hecho llegar la sentencia que ustedes han dictado, en algo que era pues realmente difícil, vidrioso, como es los indultos o el derecho de gracia, en donde también hemos dicho que la revisión de si se encuentra motivada o no la decisión del Poder Ejecutivo concediendo el indulto, pues evidentemente eso puede ser objeto de revisión. Con lo cual estamos, o es una jurisdicción, digamos, en permanente avance, intentando siempre llegar a conocer todos los elementos que no son elementos estrictamente de carácter político y, en consecuencia, ese es nuestro planteamiento y nuestra decisión. Por tanto, nos encontramos limitados por arriba por el Tribunal Constitucional e intentamos, digamos, ensanchar nuestra capacidad de conocimiento llegando a todos los elementos que no sean estrictamente de decisión política. Y entonces, pues, lo que yo les decía antes es que pues nos encontramos o hemos encontrado siempre con una relación, una cierta tensión con el Tribunal Constitucional, que evidentemente en estos momentos el tema pues se ha pacificado bastante, ¿no? El Tribunal Constitucional, cuando entiende que se ha producido algún defecto de carácter procesal, alguna citación, alguna inadmisión que digamos, no es correcta, evidentemente su obligación es revocar esa sentencia y devolver al Tribunal Ordinario, al Tribunal Supremo en su caso, para que resuelva conforme a derecho. Lo que pasa es que ahora, con la integración de los distintos países de la Unión Europea en el ámbito de esta unión, pues han empezado a producirse unos problemas nuevos, que es lo que yo quería a ustedes ponerles de manifiesto, ¿no? Ha habido realmente 2 pronunciamientos recientes en donde yo creo que son bastante expresivos de lo que puede ocurrir con todo el sistema de la Unión Europea. Se puede afirmar, después de esta nueva jurisprudencia europea, que es lo que yo les quiero a ustedes subrayar, se puede afirmar que los tribunales supremos europeos ya no son los tribunales supremos. Esto es, lo que decían tradicionalmente los abogados, nos veremos en el Tribunal Supremo cuando perdían un pleito en la instancia, ahora se transforma en una frase que es nos veremos en Luxemburgo o incluso nos veremos en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es, la integración en el ámbito europeo ha provocado unos efectos, y les voy a contar 2 ejemplos muy recientes, en donde sinceramente no sabemos qué hacer en este momento. Estamos apelando hemos reunido al tribunal, los 2 tribunales europeos, a los constitucionales, a los tribunales supremos, y sabemos cuál es el método. El método es lo que le llamamos el diálogo entre tribunales, pero no hay normas que resuelvan efectivamente estos temas. Ustedes imagínense, por ejemplo, que la Carta Europea de Derechos Humanos puede ser interpretada por el Tribunal de Luxemburgo, por el de Estrasburgo, por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Supremo. Y no hay nadie que diga yo soy más que nadie. Y este es el gran problema y el gran problema organizativo con el que nosotros contamos en este momento. Mire, ha habido un problema en España de una importancia económica terrible, de una cantidad de miles de millones de euros impresionante. Todas las hipotecas que habían suscrito todos los españoles de a pie en los últimos 20 años se ponen en tela de juicio. La banca nos ha engañado
¿Y qué ha hecho la banca? Pues la banca ha introducido unas cláusulas que se han denominado cláusulas suelo, que sencillamente es, si el IPC sigue bajando, baja hasta la cláusula que yo he puesto. Desde ahí, digamos, no bajará. En consecuencia, la riqueza que ha incrementado las entidades bancarias que concedieron esas hipotecas han seguido cobrando sus intereses, a pesar de que el índice de precios al consumo había bajado por debajo, pero esa cláusula impedía, digamos, que bajara el precio de la hipoteca, cuando la hipoteca era una hipoteca, algo que afecta a más de 20 millones de españoles que tienen este tipo de hipoteca. Hasta ahí el tema, bien. A continuación, el pronunciamiento es el siguiente. Esa cláusula es nula. Se impugnan las del BBV, se impugnan las del Banco de Santander. Esas cláusulas son nulas y, por tanto, desaparecen del contrato. Muy bien. Entonces, ahora hacemos cuentas y liquidamos nuevamente. ¿Hasta cuándo? Y el Tribunal Supremo, en una decisión, vamos a calificarla de, digamos, razonable, o una decisión, digamos, ponderada, dijo, voy a obligar a la banca a devolver los intereses que ha cobrado de más desde el momento en que yo he dictado sentencia y he fijado doctrina. Total, año 2012. Este era el asunto. Y esta es la decisión definitiva. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que las normas que se aplican para considerar que una cláusula es nula son normas del derecho europeo. Y, en consecuencia, cualquiera de los jueces de a pie, de los jueces de primera instancia, de los jueces de cualquier provincia, si tienen dudas acerca de la norma española, pueden plantear directamente una cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, una cuestión prejudicial, interpretativa. Y 5 jueces españoles de a pie, de distintas localidades, dijeron al Tribunal de Luxemburgo, oiga, nosotros creemos que hay que devolver todo. Hay que devolver no hasta el año 2012, sino desde que se suscribió la hipoteca, año 97, 98, 99, 2000, etcétera, etcétera. Y el Tribunal de Luxemburgo les da la razón. Y el Tribunal Supremo queda absolutamente descalificado. Y tiene que asumir, lógicamente, la decisión del Tribunal de Luxemburgo. El Tribunal Supremo ya no es lo que era. Ahora el Tribunal Supremo es el Tribunal de Luxemburgo. Algo parecido pasa con un sistema que es el sistema de los funcionarios o los laborales de las administraciones públicas, que he visto que aquí hay mucho litigio, y en consecuencia el tribunal viene a decir, bueno, hay diferencias de regímenes jurídicos. Una cosa es que si usted es funcionario, tiene estos derechos, tiene derecho a recoger el paro y tal, no sé cuánto, pero si no lo es, tiene un régimen jurídico distinto. El tema se plantea exactamente igual ante la Unión Europea y la Unión Europea dice, son todos iguales. Con lo cual, la carga laboral que está implicado son temas terroríficos. O sea, estos dos temas son dos temas que ponen de manifiesto cuál es, digamos, la auténtica situación. Cómo estamos encajándonos políticamente en la Unión Europea, pero cómo jurídicamente esto tiene unas dificultades, digamos, increíbles. Y esto es lo que yo quería, digamos, transmitirles a ustedes, y esta es un poco la gran crisis que nosotros tenemos en el ámbito jurisdiccional. Y aparte de eso, todavía tenemos el Tribunal de Estrasburgo, que es una ciudad francesa, la gente confunde y tal, y aquí pues lo que se analizan es el juicio que allí se pronuncia es un juicio de convencionalidad. Esto es, simplemente es comprobar que una determinada actuación se ha ajustado al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, ahí puede haber, digamos, todavía unos pronunciamientos de carácter posteriores. En consecuencia, vean ustedes que este es el gran problema o el crecimiento que tiene la jurisdicción contenciosa. Nos creíamos que solo en el ámbito de la jurisdicción contenciosa podíamos enjuiciar las actuaciones de las administraciones públicas, de los poderes políticos, pero fíjense cómo, digamos, todo en la organización política diferente nos lleva, digamos, a estos lugares tan complicados y tan difíciles. Y de momento no hay forma de arreglar la situación. De momento, simplemente, lo que tratamos es de dialogar entre los distintos tribunales y llegar, digamos, a algún tipo de consenso. Pero yo les quería también hacer ver, y con esto quiero ir terminando mi intervención para que ahora, como decía el profesor, pues entablemos un mecanismo de diálogo para que ustedes me transmitan también realmente qué es lo que les preocupa. Yo tengo muchas dudas de que no exista una especie de... Me van a perdonar que utilice un término taurino, que es el de acoso y derribo del Poder Judicial.
Yo creo que este planteamiento tradicional que surge en la época liberal francesa, en donde somos tres poderes y que teóricamente los tres poderes son independientes, yo creo que los nuevos planteamientos de carácter político, las nuevas relaciones internacionales, están poniendo en duda que el Poder Judicial siga siendo un auténtico poder. Ustedes lo saben de sobra, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista organizativo, desde los distintos puntos de vista. Evidentemente es una pelea, una lucha permanente para conseguir, digamos, estar al frente de lo que esto implica y la resolución de conflictos que esto lleva consigo. Pero yo tengo muchas dudas acerca de que todo este tinglao, perdonen la expresión, que se está utilizando a nivel internacional de los arbitrajes internacionales, no sea algo que no vaya en demérito, digamos, de la auténtica autonomía del Poder Judicial. Fíjense que el problema que ha existido al firmar el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos de una parte y Canadá de otra, todo el problema ha sido un problema que Alemania ponía encima de la mesa en el sentido de yo firmo este convenio con Estados Unidos, pero yo no quiero que los poderes judiciales intervengan en los conflictos que van a surgir. Entonces, ni Estados Unidos ni Europa, al final, quería que los tribunales tuvieran la última palabra en un tema de libre comercio y de libre competencia. Yo quiero arbitrajes internacionales. Y este ha sido uno de los problemas más debatidos y más difíciles, en donde nos estamos jugando nuestra propia razón de ser. Algo por el estilo ocurre con los arbitrajes. Y algo por el estilo ocurre también con esta tendencia que hay acerca de la mediación, que es un instrumento que está lógicamente muy bien, que hay lógicamente que regularlo, que incluso debe ser obligatorio antes de ir a las actuaciones jurisdiccionales, pero que sin duda, digamos, hay que matizarlo y saberlo evidentemente en qué situaciones pues se va a llevar a cabo. Esta es un poco la reflexión que yo les quiero hacer a ustedes. Y esto es un poco lo que yo les transmito desde España. Y les pongo encima de la mesa, digamos, nuestra necesidad de llevar a cabo una colaboración mutua, lógicamente, y la verdad que cuando las 2 o 3 vistas que he podido asistir, he visto que los problemas son pues exactamente muy parecidos. Ayer pude asistir a una vista en donde era un grupo de compañeros de jueces lo que, digamos, impugnaban una actuación del propio Poder Judicial exigiendo una motivación en el ámbito de las potestades disciplinarias, muy interesante desde luego, y por otra parte también algo acerca de la autonomía universitaria de una Universidad de Cusco, acerca de, en fin, de hasta dónde puede llevarse a cabo la organización universitaria en el marco de la nueva ley. Los problemas jurídicos son muy parecidos y yo creo que evidentemente en muchos de los temas vamos a coincidir. Nosotros sí estamos absolutamente convencidos de que solo la motivación de las resoluciones judiciales, solo un incremento en el ámbito de motivación, el no hacer unas sentencias evidentemente muy largas, muy complejas, muy citadas, sino simplemente el atender al caso concreto, lógicamente es el ámbito que nos corresponde. Yo creo que somos el órgano o los órganos más, digamos, vigilados en el ámbito que ustedes quieran poner como consecuencia. Nosotros tenemos un sistema de responsabilidad disciplinaria que lleva a cabo el propio Consejo del Poder Judicial. Hemos conseguido llevar a cabo algo que nos parece importantísimo, que es el de inspecciones virtuales. Esto es desde a la distancia se puede efectivamente comprobar cuál es la situación de un juzgado sin interferir en absoluto acerca de cuáles son las decisiones que se toman en el mismo. Pero si hay algún tipo de retraso, si hay algún tipo de esto, evidentemente hemos conseguido, digamos, mediante un sistema informático importante, inspeccionar virtualmente la situación del juzgado. No con la finalidad de sancionar, sino con la finalidad de que si vemos que hay algún retraso significativo, poder entonces averiguar cuál es la causa y poder establecer un mecanismo de refuerzo para ese juzgado. Por tanto, se nos permite esa capacidad de movimiento y eso es importante. Pero fíjense que además de esa responsabilidad estrictamente disciplinaria, muchos de los jueces tienen que acabar sometidos a un procedimiento de carácter penal. Y hoy día los abogados y las partes no se arredran absolutamente en nada. Y si tienen que, denunciar penalmente a los jueces y tribunales, este es el problema. El gran debate político ahora mismo es quitar lo que nosotros tenemos, que es el aforamiento. Pero somos conscientes de que los jueces no pueden quedar en auténtica situación de igualdad frente a las partes.
Antiguamente teníamos un antejuicio, pero evidentemente cualquier acción pública directamente ejercida en el ámbito penal contra los jueces y magistrados no puede, digamos, articularse sin que exista algún tipo de control previo, porque sería, lógicamente, ejercer un mecanismo de influencia que sería más significativo. Y todos los jueces españoles hemos tenido que hacer algo que nos cuesta dinero, que es suscribir una póliza de responsabilidad civil, porque esto realmente es lo que nos duele. Y de nuestro propio bolsillo, pues los que han querido, que son la inmensa mayoría, pues han suscrito con una compañía de seguros una póliza de responsabilidad civil, cada uno en la dimensión que ha querido, porque entiende y se están produciendo demandas de responsabilidad civil, digamos, contra los propios jueces. Yo creo que no hay un colectivo más vigilado desde todos los organismos, puntos de vista que ustedes quieran ver, digamos, y que ello, digamos, no tenga el reconocimiento. ¿Cuál es nuestro gran problema? Nuestro gran problema es que no conseguimos convencer a la ciudadanía. Nosotros creemos que ustedes y nosotros somos personas independientes y todos los mecanismos de control interno que tenemos yo creo que son eficaces, pero no conseguimos transmitir a la ciudadanía de que eso ocurre en este sistema. La gente no se cree lo que ocurre en la justicia, la percepción de independencia, que es lo que todos deseamos transmitir, no lo conseguimos y en consecuencia en eso es en lo que estamos trabajando. Yo por eso es por lo que pues les planteo a ustedes, digamos, lo que ocurre con nosotros, que me imagino que es muy parecido a lo que me dicen, incluso que la percepción de independencia es todavía peor aquí en Perú en relación con ustedes y evidentemente pues si en algo nosotros podemos colaborar pues estaríamos evidentemente dispuestos a ello. Y no les digo nada más, sino simplemente ahora les toca a ustedes el que yo los escuche. Muchas gracias. Por favor. Pues ustedes dirán, para que podamos dialogar y sacar cosas. Ayer vimos una vista, en donde yo creo que es un problema complicado, en donde el tipo sancionador, la falta por la que se sanciona es la falta de motivación. Es una de las infracciones que también, evidentemente, está en nuestra ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y la discusión que yo pude asistir a la vista es que se considera que solo en aquellos supuestos en que no haya motivación puede ser objeto de sanción disciplinaria. Y el problema es que, por lo visto, si hay una norma, vamos a calificarla de reglamentaria, en donde, bueno, se establece, digamos, otro mecanismo diferente. No sé si ustedes tienen conocimiento de ese tema y saben lo que hay, ¿no? Yo estuve viendo el tema y realmente, le digo por darle un poco mi opinión, ¿no? Nosotros sí tenemos reconocida que el Consejo del Poder Judicial pueda dictar normas reglamentarias. Esto es, el primer problema que se plantea es si hay una habilitación o no. Nosotros sí, o sea, el Consejo del Poder Judicial puede dictar una norma reglamentaria desarrollando el precepto legal. Por tanto, a continuación entonces nos vamos a qué es lo que dice, que me parece que esta mañana me decía el presidente de la sala, que es muy parecido al precepto peruano. Esto es, nosotros no podemos crear mediante la norma reglamentaria nuevos tipos, nuevas infracciones, pero sí podemos crear especificaciones, es la palabra. Podemos matizar efectivamente, en este caso, cuál es el concepto de motivación. Pero nosotros lo que sí entendemos es que si existe o no existe motivación en una resolución judicial, el análisis de si existe o no motivación no le puede corresponder al órgano de gobierno del Poder Judicial. Esto debe ser algo que debe ser valorado en el ámbito jurisdiccional. Y entonces el sistema que nosotros hemos creado es el que el Tribunal Superior, cuando analiza una sentencia y revoca esa sentencia, si ve que esa sentencia lo que tiene es una falta de motivación, en ese caso tiene la potestad de denunciarlo al Poder Judicial. Pero es, digamos, el propio Poder Judicial, el propio Poder, el que debe cumplir con esa obligación. Y además no hacerlo en una ocasión, sino si ve que de una forma reiterada un magistrado pues viene siendo, digamos, remiso, por decirlo de alguna forma, en sus motivaciones, dar cuenta, digamos, a la inspección del Consejo del Poder Judicial para ver efectivamente qué es lo que pasa, ¿no? Y pues ese es un mecanismo. Y luego lo que sí hemos hecho, lo que ha hecho el legislador es crear dentro del Poder Judicial, dentro del órgano de gobierno, un órgano a su vez que se llama exactamente, el nombre que tiene es el de promotor de la acción disciplinaria. Y este es el que tiene la exclusiva legitimación
para proponer la apertura de un expediente disciplinario. O sea, no es el propio Poder Judicial, sino es, digamos, este órgano específico, con lo cual, digamos, de una u otra forma los temas quedan más o menos compensados, ¿no? O de una forma u otra, pues los temas quedan bastante, digamos, abiertos. Es un tema difícil y vidrioso en todo caso, ¿no? No sé su opinión cuál es sobre estos temas. Sí. Compartir con nosotros sus experiencias, sus inquietudes. Puntualmente, estamos en la era de la constitucionalidad, donde aspiramos que esta macronorma regule directamente las conductas de los ciudadanos. Entonces, la pregunta concreta es, en la experiencia española, y particularmente en el contencioso administrativo, donde los jueces no tienen esa capacidad de aplicar la Constitución por encima de las normas, ¿qué balance se puede hacer? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muchas gracias. Bien, yo le voy a contar una experiencia personal que hemos tenido con el Tribunal Constitucional. Y efectivamente, nosotros sí aplicamos directamente la Constitución. O sea, la Constitución se aplica, evidentemente. Lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros entendemos que una ley, bien sea una ley del Estado o bien sea una ley de los parlamentos autonómicos, es contraria a la Constitución, nosotros ya estamos realizando un control de esa ley. Lo que pasa es que nosotros, evidentemente, no tenemos capacidad, no tenemos el control, digamos, concreto sobre esa norma. Y, en consecuencia, tenemos que seguir un procedimiento que es, antes de dictar sentencia, plantearle ante el Tribunal Constitucional algo parecido a lo que es la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, que es una cuestión de inconstitucionalidad. Mire, entendemos que esta ley, lo que dice exactamente nuestra legislación es que el juez tenga dudas sobre la constitucionalidad de una norma que vaya a ser decisiva en el fallo que va a adoptar. Por tanto, no se puede aquí hacer, digamos, un planteamiento, digamos, de carácter doctrinal o teórico, a ver si esto es o no es. No, es que yo tengo que aplicar esta norma y tengo que entender y quiero saber si esta norma es o no constitucional. Mire, nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, que es el tema del urbanismo, con un instrumento que en España son los planes de urbanismo, que es cómo se ordena una ciudad. Es una norma reglamentaria. Vale. Y ahí es una competencia autonómica y, en consecuencia, nos hemos encontrado con legislaciones autonómicas en que nos han dicho, mire, si resulta que hay una modificación, usted imagínese que tiene una casa y tal, y en principio el plan le dice que aquello va a ser una zona verde, y a continuación usted se encuentra que en el desarrollo del plan, las alegaciones que se ha hecho, se encuentra un cementerio, o se encuentra un colegio o una autopista, algo que le fastidia evidentemente su propia vida. Bueno, lo que dice la legislación estatal y lo que dice al final a cabo la Constitución es que en estos casos que hay un cambio sustancial hay que volver a oír el procedimiento. Hay que dar un nuevo trámite de audiencia. La audiencia es imprescindible en estos casos. Bueno, legislaciones autonómicas dicen eso ya no es necesario. Y entonces nos encontramos con una norma autonómica que lógicamente es contraria a lo que dice la Constitución y que en consecuencia, pero es una norma con rango de ley y no tenemos, digamos, potestad para llevar a cabo. ¿Qué nos inventamos? Nos inventamos una doctrina que le hemos llamado la doctrina del desplazamiento. Decimos, oiga, nosotros no vamos a anular la norma autonómica, no podemos hacerlo, no tenemos capacidad, la desplazamos y aplicamos la ley estatal que dice que hay que dictar y anulamos el planeamiento general. Bien, lógicamente el ayuntamiento de turno se va al Tribunal Constitucional, oiga, mire lo que han hecho en el Tribunal Supremo. Han desplazado una norma sin que ellos, y evidentemente se van en un amparo, y el Tribunal Constitucional nos dice, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden hacer eso. Ni siquiera siendo el Tribunal Supremo. Ustedes tienen que plantearnos ante nosotros la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Sabe cómo termina la cosa? Pues, lógicamente, el Tribunal Constitucional anula nuestra sentencia, nosotros se la devolvemos al juzgado, a la sala de instancia, la sala de instancia plantea la cuestión ante el Tribunal Constitucional y nos dicen, sí señores, tienen ustedes razón, es inconstitucional, pero somos nosotros los que lo hemos dicho. Como decimos, es más bien cuestión de fuero que de huevo. La frase que mis compañeros no me aceptaron en la sentencia era una frase muy gráfica y que decía, Kelsen murió hace mucho tiempo. ¿Me entiendes? Este es el debate que hemos... El problema tiene incluso sus matices mediáticos
Y la primera vez que se produce la tensión entre el Constitucional y el Supremo es en el ámbito de la jurisdicción civil. Alguien reclamaba, una señora reclamaba una paternidad a una determinada, pues en concreto era un piloto de las líneas aéreas de Iberia, se llama el asunto del piloto, ¿no? Y se produce la primera vez que se enjuicia si es o no obligatorio el someterse a la prueba de paternidad. Bueno, hoy el tema es muy claro y existe una obligación, y si hay un principio de prueba, esta es una prueba que hay que practicarse, pero en aquel momento, estamos hablando en el primer conflicto que se produce, esto no es lo que ocurre. Bueno, y el Tribunal Supremo pues adoptó un criterio y dice, bueno, a nadie se le puede obligar, era un planteamiento, no se le puede obligar a hacer esta prueba determinada. Si usted no puede acreditarlo, por otros medios lo sentimos mucho, pero usted no va a ser el padre, ¿no? Bien, esto va al Tribunal Constitucional, analiza el tema y en una decisión perfectamente también razonable dice no. Estamos hablando de un supuesto concreto, una relación de intimidad, la prueba aquí hay que analizarla de una perspectiva distinta y el practicar esta prueba no afecta en modo alguno a la intimidad de nadie. Y efectivamente, eso es lo que hace el tribunal. Y a continuación, ahí debió quedarse el Tribunal Constitucional, devolver las actuaciones al Tribunal Supremo, al Tribunal de Instancia, para que, si quería, practicar o no practicar la prueba y resolviera. Pero en aquel momento el tribunal se vino arriba, como dicen ahora, y dijo, la sentencia es nula y además yo lo declaro padre. Y entonces eso sí provocó, digamos, una tensión, porque esa decisión de fondo está muy claro que es una decisión que le corresponde al tribunal ordinario, ¿no? Ha habido varios chispazos, varias tensiones permanentes entre una cosa y otra, pero estas son las reglas de juego, respondiendo en concreto a su pregunta. Y es exactamente igual que lo que nos está ocurriendo ahora con Luxemburgo. O sea, y fíjense que además pueden ocurrir, fíjense, algo que es un poco rizar el rizo, pero que está ocurriendo. Porque una norma puede ser que al mismo tiempo sea una norma contraria a la Constitución y sea, digamos, interpretable de distintas formas ante el Tribunal Europeo. Entonces, ¿qué tiene que plantear antes? ¿La inconstitucionalidad o las relaciones con el Tribunal Europeo? Y entonces ese es, en principio, muchas dudas. Se ha planteado en Alemania, se han planteado, en Italia. Y todo esto, ven ustedes que al final todo lo que va surgiendo es que todo este nivel de competencias que hemos tenido en los ámbitos del Poder Ejecutivo, estos ámbitos competenciales son los que ahora empiezan a aparecer en el ámbito jurisdiccional. Sí. ¿Quería usted decir algo? Sí, la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, ¿en qué casos se da? Porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos ante el Tribunal Andino de Justicia una cuestión prejudicial de carácter obligatorio a nivel de segunda instancia, pero solamente para temas de competencia y algunos temas aduaneros sobre valoración. Sí. En principio, a medida de que el tribunal tiene un mayor rango, tiene una mayor obligación de plantearlo. O sea, que la obligación del Tribunal Supremo es mayor que la de los tribunales inferiores. Esto es lo primero que se puede decir. En segundo lugar, nosotros tenemos dos cuestiones distintas. Se puede hacer una cuestión prejudicial de carácter interpretativo, es cómo hay que interpretar esta norma, pero también se puede plantear una cuestión prejudicial de nulidad. Entonces, yo entiendo que esa norma es nula, ¿me entiende? Por tanto, ya son dos mecanismos de carácter diferente, ¿no? En principio no existe una vinculación y una obligatoriedad del planteamiento, porque deja en manos del juez de instancia el saber si la va a aplicar o no la va a aplicar. Pero sobre todo donde está, digamos, el colchón de la discrecionalidad, donde se mueven los tribunales y donde muchas veces se inadmiten por parte del Tribunal de Luxemburgo, es lo que se llama la doctrina del acto claro. Esto es, si yo entiendo que la interpretación es clara, porque existe una línea jurisprudencial ya conocida acerca de esa norma, pues evidentemente no hay por qué plantear la cuestión. Ahora nos hemos encontrado con un problema y en donde también pensamos que se puede estar produciendo una invasión, digamos, del ámbito del... Nosotros lo han planteado 7 países distintos, es un problema un poco técnico,
Es un problema en donde, al final lo van a entender perfectamente, es un problema de emisión de gases de efecto invernadero, que son unas subvenciones económicas muy sustanciosas, que se dan a las compañías eléctricas y que lo regula una norma europea, una norma que surge de la Comisión. La Comisión se da cuenta de que, tal como lo ha planteado, las cantidades que tiene que abonar son terroríficas, son enormes, y en consecuencia pues lleva a cabo una reducción de esos, introduce un coeficiente reductor y en consecuencia pues esto es lo que hay. Bueno, las compañías eléctricas evidentemente pues impugnan estos temas, impugnan en sus distintos países. Y los distintos países planteamos la cuestión, oiga, ¿cómo se va, si usted ha prometido esto, cómo puede establecer este mecanismo de reducción? Y efectivamente el Tribunal Europeo dice, la norma de la Comisión es nula. Con lo cual, automáticamente los pleitos se devuelven a los distintos países y la decisión del juez de instancia es muy sencilla. Si la norma es nula, evidentemente yo tengo que estimar el recurso y que reconocerle a la compañía eléctrica la diferencia que no se le ha abonado. ¿De acuerdo? Este parece que es el procedimiento normal. ¿Qué hace en un asunto que lo pueden mirar si quieren, que es el asunto Borealis, del final del 16? Y nos dice el Tribunal Europeo, sí, es nula, de acuerdo, pero no va a ser nula en este momento. Porque si en los próximos 10 meses la Comisión dicta otra norma diferente, en ese caso no hay nulidad. Y en consecuencia está condicionando la declaración del Tribunal de los Tribunales Europeos. Y nosotros nos planteamos, oiga, ¿y quién es el Tribunal Europeo para decirme a mí, en mi pleito, cuáles son los efectos que yo tengo que resolver? ¿Me entiende? Y este es un problema, pues esto, por ejemplo, llévelo usted a un plan de urbanismo y decimos, mire, el plan es nulo, usted no ha hecho evaluación ambiental, usted no ha escuchado a las partes, no hay un estudio económico-financiero, pero si usted me lo hace en el plazo de 10 meses, yo no declaro entonces la nulidad. Esto es, se está jugando con unos conceptos tan tradicionales como es el de la nulidad del pleno derecho y el de la nuabilidad, que estamos, digamos, patinando en muchos de los planteamientos que nos estamos haciendo. Cuando pensábamos que lo conocíamos todo en el mundo del derecho, fíjense cómo conceptos, como el propio concepto de nulidad de pleno derecho, ahora resulta que empieza a movernos sentencias pues del tribunal de... Es muy complicado todo. Pero interesante su pregunta, sí. De lo que usted refiere, entonces ahí habrían interpretaciones diversas, ¿no? De los tribunales nacionales versus un tribunal que abarca pues un ámbito mayor. ¿A qué cree usted que se deben esos diferentes enfoques? Bueno, el problema es lo siguiente, vamos a ver, yo estoy convencido de que es muy difícil una integración jurídica de 27 países con sistemas jurídicos muy distintos. Este es el problema, ¿no? Ahora, con la salida de Inglaterra, con el Brexit, el tema pues, puede haberse inclinado más, digamos, hacia el sistema francés, ¿no? Pero, pues, lo que ha sido tradicional en cada país está en entredicho, ¿no? Nosotros hemos ensayado un sistema, que es lo último que yo quería decirles, y llevamos un año con el tema. Nosotros hemos tenido un sistema de casación muy parecido al que ustedes tienen, un sistema de origen francés, en donde los únicos mecanismos que teníamos para llevar a cabo la inadmisión del recurso de casación era un sistema de cuantías, 600.000 euros, en fin, las cantidades correspondientes. Pero ese era el mecanismo de admisión e inadmisión. ¿Qué nos pasó hace escasamente 2 años? Pues que llegamos a un nivel de números, como el que ustedes tienen, a lo que no podemos atender. Sencillamente no se puede atender. O no se puede atender en los términos en que está planteado el tema. Entonces hay que plantearse cuál es la misión de un Tribunal Supremo. Un Tribunal Supremo, ¿qué es? ¿Hacer jurisprudencia para que la sigan el resto de los tribunales? ¿O es una tercera instancia en donde resuelve el asunto concreto? Un viejo colega, ahora a punto de jubilarse, me decía, mire, yo llevo 40 años resolviendo problemas de la gente, problemas particulares. No me pidan ahora, con el nuevo recurso, que yo haga jurisprudencia, pero no haga justicia. En fin, este es el problema. Entonces, ¿qué hacer con los tribunales supremos, ¿no? Con independencia de todo ese mecanismo complicado que les he explicado antes? Entonces, nosotros, de forma sorprendente, intentamos negociar con el Parlamento. Y, de forma sorprendente, el Parlamento nos dijo, presentadnos el proyecto de ley que queráis.
Y nos reunimos y pensábamos que no se nos iba a hacer caso, y después de darle muchas vueltas y después de ensayar los distintos mecanismos que teníamos para que esto, al final, pues vendimos a Europa y nos marchamos a Estados Unidos y adoptamos el sistema americano, el sistema del certiorari. Se lo planteamos al Parlamento y, en consecuencia, pues el criterio, ha habido un cambio absolutamente revolucionario, lleva un año funcionando, no estamos descontentos. Entonces, ahora ya, ¿por qué se admite un asunto a casación? Porque tiene, y este es el concepto, interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Fíjese que por cuantía, no llegaban al Tribunal Supremo algunos problemas muy cercanos a la gente, como es, por ejemplo, los temas relativos al impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto personal o el impuesto de sociedades. Nadie o casi nadie tiene una renta superior a los 600.000 euros de diferencia con lo que le fija Hacienda. Y yo siempre decía en mis intervenciones que el Tribunal Supremo tenía hambre de renta y sociedades, y efectivamente los asuntos que más están admitiendo son renta y sociedades. Nosotros, en consecuencia, hemos hecho un pacto con el Parlamento. El Parlamento nos ha dicho, mire, estos asuntos tienen ustedes que conocerlos necesariamente mediante recurso de casación. Los que son disposiciones generales, las normas de las comunidades autónomas, cuando hay una sentencia que se aparta radicalmente de la jurisprudencia anterior sin motivarlo. En ese caso estamos obligados a conocer esos recursos de casación, sean los que sean, el número que sean. Pero en el resto de los recursos nosotros podemos, siempre que lo motivemos, decir si hay o no hay interés casacional. Nos fijan unas pautas, las leyes, y en consecuencia pues estamos trabajando en esa nueva línea. Que evidentemente quedan muchos asuntos fuera, no que le quepa la menor duda. En Estados Unidos admiten 240 asuntos al año. Quedan fuera 500 penas de muerte, sin casación. Pero un Tribunal Supremo no puede conocer de todos los asuntos. Eso sí, tiene que ser muy rápido en resolver problemas que sepa que son problemas que afectan, digamos, que tienen un interés casacional objetivo. No el asunto de una persona, que posiblemente a ella se le va a causar una injusticia, sino el conjunto, digamos, de todo el tema. Por muchas vueltas que demos, al final, el pensar que todos los asuntos pueden acceder al recurso de casación, esto es imposible. Ahora bien, lo que sí reclamamos es que evidentemente un asunto tenga una doble instancia. Eso sí nos parece exigible. Que haya una primera instancia y una segunda instancia en apelación, con capacidad para volver a valorar las pruebas practicadas, y, lógicamente, luego el recurso de casación debe quedar reducido, digamos, a esos ámbitos. Solo de esa forma podrá encajarse un Tribunal Supremo con un Tribunal Constitucional y con estos tribunales europeos. Este es un poco mi punto de vista de la situación cuál es, ¿no? Y de esa forma, lo que usted planteaba, pues yo creo que se llega, digamos, a algún tipo de acercamiento. En principio, nos hemos limitado a establecer muchos mecanismos de inadmisión. Hay una cierta duda, los abogados se quejan. Es un recurso muy técnico, un recurso que hay que matizarlo mucho, que marcar muy claramente, es un criterio muy formalista. Hemos cambiado, desde mi perspectiva de miembro del Poder Judicial, el presidente de la sala, que podía ser un hombre a lo mejor muy estricto en sus planteamientos formales, un juez tradicional, por un juez de una procedencia universitaria, digamos, con un planteamiento europeo más diferente. En fin, estamos ensayando un sistema nuevo de recurso de casación, pero que, en síntesis, por mucho que no queramos decirlo, se basa un poco en lo que ustedes saben que es en el certiorari norteamericano, ¿no? Que el tribunal al final acaba no eligiendo, sino eligiendo con arreglo a unas normas concretas los asuntos que considera que tienen un interés casacional objetivo. Sí. De hecho, que nos permita, ¿no?, intercambiar a través de este conversatorio, bueno, las realidades española y peruana. Mi pregunta iba en este sentido, o en este contexto. En el medio jurídico se habla mucho sobre la predictibilidad, y eso de alguna manera lo da el precedente, la corriente a seguir que lo fijan los tribunales. ¿Cómo es el manejo en España propiamente en cuanto a la Corte Suprema y en cuanto al Tribunal Constitucional para la fijación del precedente? Le doy un ejemplo. Aquí, sí. Acá, por ejemplo, en Perú, la Corte Suprema fija a través de plenos casatorios determinados precedentes, determinadas líneas.
¿no? En materia civil, por ejemplo, se ha dictado hasta el momento 8 plenos casatorios. Pero eventualmente el juez, por la ley, podría de alguna manera desvincularse, motivando los motivos. Situación similar no se produce cuando es el tribunal el que lo fija. Sí. E inclusive muchas veces los precedentes que fija nuestro Tribunal Constitucional, eventualmente, si hubiera un incumplimiento, podría dar lugar a sanción por parte del juez, lo cual es muy cuestionado en nuestro ámbito, ¿no? ¿Cómo es el manejo en España al respecto? Y me imagino que algún conflicto debe producirse también entre la Corte Suprema y el Tribunal. Gracias. Sí. Vamos a ver, el mecanismo, el sistema normal, empezando de abajo arriba, nosotros tenemos unos juzgados de lo contencioso, lógicamente se conocen de los temas de las administraciones locales y tal. A continuación hay unas salas de los tribunales superiores y luego el Tribunal Supremo. Hay una sala especial que es la de la Audiencia Nacional, pero eso no viene a cuento. Los asuntos, una vez que se ha dictado la sentencia, hay un primer filtro en la instancia acerca de si se admite o no se admite a trámite. Normalmente los tribunales de instancia son proclives, digamos, a la admisión del recurso inicialmente. Y luego ya el problema del control existe, lógicamente, en el ámbito del propio Tribunal Supremo. El primer problema que nos encontramos es la sala de lo contencioso son 30 magistrados. Hay asuntos que consideramos, el presidente o un número determinado de magistrados, consideran que son asuntos suficientemente importantes para que sean conocidos por el Pleno. Y hay asuntos, por ejemplo, de un tema que se considera muy importante y, en consecuencia, una vez al mes, pues hay un pleno de la sala, que son plenos jurisdiccionales, parecido evidentemente a lo que ustedes tienen, ¿no? O cuando se ve que hay, por ejemplo, en el tema que yo les mencionaba antes, del tema del indulto, pues es un tema en donde, bueno, era un kamikaze que se había metido a contramano, no sabemos si de forma deliberada o no. Lo que es cierto es que se condena 2 muertes de 10 años de prisión y el tribunal, el gobierno, al cabo de pues escasamente unos meses, le concede un indulto. Claro, la familia de los fallecidos pues reclama y entonces se plantea el problema de si puede o no puede. Se considera que es un tema significativo que debe ir al Pleno. ¿Y qué ocurre? Fíjese, empiezan los magistrados 15 a 15, 15 a 15, 15 a 15. O sea, empate absoluto dentro de la sala, ¿no? Empate absoluto dentro de la sala, ¿no? Bueno, hay mecanismos que se llama la forma de establecer una discordia, que se mete con los tribunales. Al final, en fin, mediante una posición un poco de consenso, se consigue desbloquear el tema. Entonces, por tanto, los asuntos que tienen una cierta importancia pueden ir, digamos, al pleno jurisdiccional. Luego tenemos 4 secciones distintas, no todos los magistrados pueden estar conociendo. Hay una que es quizás la más potente, que es el tema del derecho tributario, la que conoce de los recursos tributarios. Otra sala que está en materia de contratación pública, otra sala que es en la que yo presto mi servicio, que es urbanismo, medio ambiente y responsabilidad patrimonial, y otra que es un poco cajón desastre, donde está todo el tema de funcionarios y todo el tema relativo a, digamos, el procedimiento de derechos fundamentales, ¿no? Son las 4. Y en cada una de ellas aproximadamente somos 30, pues son 7 o 8 magistrados los que hay en cada una de ellas. El funcionamiento, nosotros, en este momento, a cada magistrado se le asignan 9 asuntos al mes. 9 asuntos al mes. Y las deliberaciones normalmente no hay vista pública, sino simplemente lo que hay es, nosotros llamamos deliberación, que se produce siempre a partir de los martes a las 10 de la mañana. Ese día empieza y hasta mientras dura la semana, ¿no? Imagínense que son pues 7 magistrados, cada uno lleva cada semana aproximadamente 2 asuntos, una semana lleva 3, son 9, y en consecuencia a nosotros se nos piden 100 sentencias al año. 100 sentencias al año, es lo que se nos pide a cada magistrado. Fíjese que en el Constitucional son 10 sentencias al año. En el Constitucional los magistrados ponen... nosotros no tenemos colaboradores. O sea, las sentencias, como decimos nosotros, son sentencias de autor, ¿no? Como la cocina, ¿no? Son sentencias en donde ponemos desde la cruz, bueno, ya la cruz no la ponemos, ¿no? Pero, en fin, desde la cruz hasta la fecha, ¿no? Al final. O sea, son 9 sentencias lo que suelen producirse, de las cuales, claro, hay algunos asuntos que tienen un cierto esto, y muchas de ellas, claro, un asunto deliberado intensamente entre 7 magistrados da para mucho. En consecuencia, normalmente las deliberaciones duran martes, miércoles, jueves. Ese es un poco. Y luego, a partir de ese momento, no se debe llevar la sentencia escrita.
No se debe llevar la sentencia escrita. La sentencia hay que llevar y luego escribirla. A partir del momento de la votación y el fallo, tenemos 10 días para poner la sentencia, ¿no? Hemos agilizado mucho, por darle datos significativos, se ha agilizado muchísimo. El ministro vendió una cosa que le ha salido relativamente bien, que dijo 1 de enero, papel cero. Esto es, todo el sistema de comunicaciones, eso falló durante los primeros días, como era lógico, pero luego hoy día se ha conseguido, mediante un sistema informático que se llama LexNet, se ha conseguido que todas las comunicaciones de los letrados, de los procuradores y las notificaciones de las sentencias sean todas electrónicas ya. O sea que ahí sí hemos avanzado algo. El expediente electrónico, evidentemente, como ustedes, tardará mucho tiempo. Este año el Ministerio cuenta con un incremento de un 9%, que es una cosa insólita en los presupuestos, que lo va a dedicar a la tecnología, ¿no? Si se quiere hacer, se puede hacer. En España no hay un español que mueva 5 euros sin que el Ministerio de Hacienda lo sepa. ¿Por qué? Porque tiene unos mecanismos informáticos tan potentes que evidentemente esto existe. O sea que si se quiere hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que, aparte de que no se va a hacer, es que no se puede hacer. Porque nosotros tenemos un sistema tan caótico, tan absolutamente caótico, que es, pues, la culpa es del Tribunal Constitucional, como siempre, claro. El Tribunal Constitucional creó un concepto que es el de la administración de justicia. Sí, ustedes son el Poder Judicial, señores jueces, sí, pero los medios materiales y los medios personales son míos, son del Poder Ejecutivo. O sea, ustedes solo los jueces. Los fiscales son del Ministerio de Justicia, los médicos forenses también, los secretarios también. Ustedes solo los jueces pertenecen al Poder Judicial. En consecuencia, si nosotros tenemos que crear un juzgado en Sevilla, por ejemplo, tenemos que conseguir primero que el Ministerio de Justicia tenga una dotación presupuestaria para poder convocar esa plaza. Pero luego si sacamos esa plaza, conseguimos al juez, lo formamos durante año y medio, después resulta que nos puede decir la administración andaluza, sí, pero es que yo ahora no tengo dinero para el edificio ni para lo otro. O sea, es un tema, quiero decir que si todavía tuviéramos una sola administración con la que relacionarnos, bueno, podría funcionar. Pero es que resulta que 8 comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de justicia. Con lo cual hay un trozo de España que pertenece al Ministerio de Justicia y otro trozo que pertenece a 8 comunidades distintas. 8 sistemas informáticos distintos. Usted me dirá cómo se puede conseguir conectar 8 sistemas informáticos distintos en este mecanismo de comunicación. Esto es lo que teóricamente se llama la distribución vertical del poder, que está muy bien desde el punto de vista de la participación política, pero que es caótica desde el punto de vista organizativo, ¿no? Ese es nuestro mecanismo. Y si encima, pues lo que usted un poco planteaba es, bueno, ¿qué tal con el Tribunal Constitucional? Mire, en este momento las relaciones son excelentes. Yo creo que en este momento las relaciones son excelentes. Y en este momento, además, si en un primer momento, si a mí el Tribunal Constitucional me anula una sentencia y me dice, oiga, mire, es que usted tenía que haber emplazado a este señor, es que este señor no es el plan. Yo al final, al principio se enfada uno, como porque el amor propio siempre que le revocan a uno una sentencia, no lo vamos a negar, ¿no? Pero al final acaba entendiendo las situaciones como son. O sea que evidentemente hemos mejorado mucho y en eso yo reconozco que los presidentes y las relaciones personales, hubo un momento de mucha tensión. Incluso el Tribunal Supremo llegó a plantearse apelar al rey. Decirle, oiga, majestad, que aquí estos me están pisando mi manguera, ¿no? Que esto de qué va, ¿no? Pero evidentemente esa tensión ha acabado y yo creo que en este momento las relaciones son... Evidentemente la situación es vidriosa en muchos casos, como es lógico, y nosotros nos parece sinceramente que si le quitamos al Tribunal Constitucional los amparos en materia judicial, porque fíjese que están inadmitiendo el 95%. ¿Para qué sirve tener un recurso de amparo de todos los procedimientos judiciales si se inadmiten el 95%? Y además están obligando a que antes se plantee ante los tribunales ordinarios que se llama un incidente de nulidad de actuaciones. Primero usted le consulta y tal. Es un tema que, con todos los problemas políticos que tiene el Tribunal Constitucional, con el tema de Cataluña y con el tema esto, evidentemente si el Tribunal Constitucional se centrara solo en los problemas competenciales entre comunidades autónomas y el Estado y en la inconstitucionalidad de las leyes, sería más que suficiente y todos, digamos, terminaríamos ganando, ¿no? Este es un poco, es un sistema inacabado, si me quiere, un poco un sistema inacabado, ¿no? Un sistema en que, bueno, se ensayó, ha funcionado bien, pero todo esto, lógicamente, va unido a un debate interno que hay en el país, que es si hay que reformar o no la Constitución, ¿no?
Pero claro, el moverse en una reforma constitucional siempre es un tema muy difícil y muy complicado y esta es la situación. Nosotros nunca creímos que el recurso de casación iba a funcionar. Pensábamos que iba a irse hacia un recurso de unificación de doctrina, en donde el Tribunal Supremo quedara como una especie de Consejo de Estado, de órgano consultivo, y que los asuntos te miraran en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo digo que afortunadamente el tema no ha sido así, ¿no? Porque entonces eso sí sería un poco el poner en marcha una desestructuración del país de una forma muy complicada. Pues si tienen ustedes alguna cuestión más, o lo dejamos aquí, me están diciendo que tenemos que terminar, pues yo le agradezco mucho la atención con que han seguido esta intervención. Los espero. Los invito a que conecten con nuestra aula iberoamericana en Barcelona, que yo creo que algunos de ustedes parece que han asistido y realmente es importante, y que hagan una visita y una pasantía como tan enriquecedora como la que yo estoy haciendo con ustedes. Muchas gracias.